Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues me toca a mí un poco como hacerme responsable de esto, ¿no? Por ser autor y moderar un poco el asunto. Pero pues antes de darle la palabra a Rebeca y a Monse que pues aceptaron esta invitación a pues no solo leer el libro, sino además presentarlo, comentarlo de alguna manera, pues decir unas pocas cosas acerca del libro, ¿no? No tanto como de qué van y de qué tratan y eso, sino más bien como de dónde salió, pues ni siquiera la idea, porque es el producto de mi investigación doctoral. Entonces, pues en ese sentido como que no hay mucho que contar, ¿no? Más allá de que era un requisito para graduarme. Pero definitivamente esa tesis fue tomando una forma distinta y sobre todo una relevancia diferente a medida que fue pasando el tiempo y en especial que fui dando clases, porque pues justo una de las clases que tenía que dar yo en la UNAM era la de Historia 6, que pues el personaje ahí de cabecera es justamente Kant. Y pues una de las preguntas que siempre resultaban y que a mí me hacían como pensar mucho era, pues, ¿qué hace uno con este personaje? ¿No? O sea, alguien de quien ya se ha hablado tanto, de quien se ha escrito tanto y que además en años recientes pues empiezan a salir, ¿no? Muchas cosas ahí medio oscuras y pesadas acerca de su sexismo, su misoginia, racismo y todas estas cosas. Entonces como que cómo, ¿qué hace uno con eso, ¿no? Y cómo da clase uno con ese legado a espaldas. Entonces, de ahí viene como mucho el intento justo de no solamente hacer una lectura donde, bueno, vamos a interpretar a Kant y qué dice línea por línea, sino pongámosle un poco más de contexto, qué dicen otras cosas, qué está pasando. Y sobre todo, a pesar de que también está todo ese aspecto pues oscuro y un tanto negativo, también reconocer que pues finalmente cuando uno lee a un filósofo o a una filósofa, uno no lee nada más a esa persona, sino también a todo otro montón de gente que lo ha leído, que lo ha comentado y que han sacado muchas cosas bonitas, chéveres, padres de ahí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues, estas dos mujeres son un claro ejemplo de eso. Una que se encuentra ahorita trabajando muchísimo a Kant y sus cuestiones de la libertad y la mente, y Rebeca que pues ya en su momento, ahorita ya no lo trabaja tanto, pero en su momento sí, y pues de hecho su libro, un poco de pauta comercial, La razón estremecida, pues fue uno de los libros que más me ayudó como a navegar de alguna manera y a encontrar un camino que no fuera el de la mera interpretación y exégesis de Kant. Entonces, pues eso también es importante reconocerlo, ¿no? Que hay un legado pesado, pero al mismo tiempo también hay toda una herencia en muchas personas que han hecho otras cosas con eso. Entonces, eso y las clases ha sido como lo que dio lugar a que surgiera este libro, ¿no? A cómo tratar de navegar entre eso y sin irse por la conclusión fácil de, bueno, pues ya no leamos mejor a Kant, ¿no? Más bien dediquémonos a leer otras cosas y hagamos algo distinto. Si no, bueno, hay que darle su lugar, pero pues tomémoslo con un poco más de calma. Eso sería toda mi parte. Entonces ahora les dejo, creo que quedamos entonces en el orden de que va a empezar Monse y después viene Rebeca. Así es que, Monse, tienes la palabra. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues primero quiero felicitarte por tu libro, está increíble, ya te lo he dicho muchas veces, pero te lo volveré a decir, me gustó mucho. Y también quiero agradecerte la invitación, me siento muy feliz de estar aquí compartiendo espacio con ustedes. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo voy a comenzar a leer el texto que hice. Hoy nos reunimos para celebrar el libro que Felipe nos obsequió a las personas kantianas y no kantianas. Digo kantianas porque Tensión y Disrupción presenta planteamientos originales que se insertan en el contexto de consideraciones contemporáneas sobre filosofía de la ciencia, organismos y teleología analizados desde una perspectiva kantiana. Además, Felipe desarrolla un diálogo creativo y crítico con autoras influyentes de la tradición kantiana como Longuenesse, Hannah Ginsburg, Honora O'Neill, entre otras. Es decir, encontramos argumentos que pueden producir discusiones especializadas sobre la crítica del juicio. Sin embargo, me parece que el mayor acierto de la escritura de Felipe se encuentra en su apertura y conexión con formas distintas de hacer filosofía que no son necesariamente kantianas. Este libro genera parentesco
retomando la expresión de Donna Haraway que Guevara recoge en el apartado denominado El ornitorrinco de Kant, pues se construyen relaciones de cercanía entre diversos elementos como el ser humano, los fines naturales o seres autoorganizados, la Tierra, las teorías de la generación, preformación y epigénesis, etc. A través de su apertura, tensión y disrupción, se arroja a un porvenir insospechado que no se enmarca exclusivamente en discusiones especializadas sobre el filósofo prusiano. Para empezar propiamente con el contenido del libro, recordaré este célebre pasaje de Falkenstein en Kant's Intuitionist, y lo cito. Kant no era el tipo de persona que tenía el valor intelectual de enfrentarse a un dilema y rechazar una alternativa en favor de la otra. En cambio, cuando se sentía arrastrado en direcciones opuestas por imperativos en conflicto, prefería encontrar la manera de satisfacer ambos. Esta cobardía intelectual es la característica que condujo a Kant a sus descubrimientos más brillantes. Termina la cita. La razón para recordar estas palabras es porque en la crítica del juicio, específicamente en la dialéctica de la facultad de juzgar teleológica, se presentan, por un lado, las máximas necesarias pero opuestas de la facultad de juzgar reflexionante y por otro, una forma de resolver el conflicto. Sin embargo, esta solución no está ausente de problemas y preguntas. En tensión y disrupción, nos encontramos con un análisis exhaustivo de las tensiones que surgen en la filosofía trascendental kantiana a partir del acontecimiento del fin natural en la crítica del juicio. Una actitud que comparten la mayoría de personas que sienten afinidad especial por la filosofía kantiana es buscar una conciliación de las tensiones que aparecen en su obra crítica. Quizás estas tensiones, que además se manifiestan en los momentos más importantes y decisivos de las tres críticas, sean resultado de la cobardía intelectual que menciona Falkenstein. Sin embargo, algo claro es que les y los especialistas en Kant se han tomado seriamente el trabajo de desarrollar posiciones que solucionen los conflictos inherentes al propio despliegue del pensamiento para hacer que concuerden tesis que en primera instancia son opuestas. Esto no es lo que encontramos en el libro de Felipe, pero es una virtud. Puesto que en las primeras páginas observamos que se destacan las disrupciones en la filosofía trascendental producidas por los fines naturales, la epigénesis y el orden sistemático de la naturaleza en sus leyes empíricas. Así, Tensión y Disrupción es un libro que explícitamente resiste al gesto de disipar las diferencias y conflictos que aparecen en otras lecturas que forman parte de la bibliografía especializada sobre la crítica del juicio. Este gesto lo encontramos, por ejemplo, en la posición que señala que las consideraciones sobre la razón y la unidad sistemática de la naturaleza, en el apéndice de la dialéctica trascendental, preceden al principio lógico de la finalidad de la naturaleza en la crítica del juicio. Un ejemplo de esta lectura es la de Geyer en Kant's System of Nature and Freedom, o que los juicios reflexivos son epistémicamente inferiores a los determinantes, ya que no parten de un principio dado a priori, sino que buscan un concepto que no está dado para pensar la multiplicidad de leyes empíricas que permanecen indeterminadas por los principios trascendentales, posición que Felipe cuestiona en la última parte del tercer capítulo. La lectura original que Guevara nos presenta radica precisamente en no salvaguardar el pensamiento kantiano de sus propias tensiones. Así, explora los conflictos generados por el acontecimiento de los fines naturales desde lo que denomina una lectura regresiva. Para tematizar su lectura, que parte de los fines naturales, la teleología y una concepción del tiempo novedosa, punto en el que reparar en unos momentos, es necesario distinguirla de otra manera de pensar la filosofía de Kant, centrada en la cronología de sus planteamientos. Esta forma cronológica presenta las tres críticas como si fueran el desarrollo de una posición preformada en la crítica de la razón pura. Esta lectura señalaría, a muy grandes rasgos y de forma muy simplificada,
que en la primera crítica encontramos, por un lado, los límites de la razón teórica y por otro, una metafísica de la naturaleza y la experiencia. Pero como la razón no satisface su anhelo de lo incondicionado en el ámbito teórico, entonces la segunda crítica estudia el ámbito en donde ésta es incondicionada, a saber, en la acción moral. Por último, la tercera crítica se encargaría de mostrar que nuestros fines morales son realizables en la naturaleza, formando, mediante el juicio reflexivo, un único sistema de libertad y naturaleza. Considerar de esta manera el despliegue de las críticas apunta a pensar que los ámbitos de naturaleza y libertad están dados antes de construir un puente sobre el abismo que abren los dominios de los conceptos de naturaleza y libertad. Sin embargo, la lectura regresiva de Guevara comienza con el puente que traza la teoría del juicio reflexivo. En palabras del autor, y lo cito, a partir del puente de la relación, de la conexión de los dos dominios de la filosofía, la manera como esos dominios se constituyen y aparecen cambia. Hay efectos inesperados que modifican la forma en que se comprende o se han comprendido los dos dominios de la filosofía. Termina la cita. Al tomar como base y no como punto de llegada la conexión entre los ámbitos teórico y práctico, hace que estos se vean modificados a partir de consideraciones sobre los fines naturales y la unidad sistemática de la naturaleza que aparecen en el contexto del juicio teleológico. Si el enlace modifica los dominios de naturaleza y libertad, entonces estos no estaban cerrados ni completamente dados. El enlace abre horizontes inesperados para reconstruir no solo las tesis principales de la crítica del juicio, sino también los ámbitos de la razón teórica y práctica mediante el juicio reflexivo. Esta lectura le asigna al juicio teleológico un rol fundamental, puesto que, a pesar de no determinar propiedades sobre objetos, se presenta como una condición trascendental del conocimiento empírico y la experiencia. Así, Felipe nos conduce por un camino complejo en donde se analizan minuciosamente los momentos del juicio teleológico en la analítica y dialéctica de la facultad de juzgar teleológica. Como mencioné, tensión y disrupción comienza por el puente que conecta las islas o territorios de naturaleza y libertad y va desplazándose regresivamente, tomando como hilo conductor la noción de fin natural, hasta llegar al capítulo central de la filosofía crítica, la deducción trascendental de las categorías en la crítica de la razón pura. Bueno, para algunos. Ahora bien, ¿cuáles son las tensiones inherentes a la noción de fin natural? En la crítica del juicio teleológico, Kant señala que en nuestra experiencia juzgamos algunos organismos desde una perspectiva teleológica, ya que no podemos explicar sus procesos a partir de una concepción mecánica de la naturaleza, puesto que les atribuimos autoorganización. Estos procesos se manifiestan en una causalidad recíproca entre partes y todo, que no es determinable por los principios a priori que hacen posible la naturaleza. De este modo, pensamos la naturaleza como si fuera obra de un diseño intencional. Esto implica que mediante las leyes a priori del entendimiento no hay una determinación completa de los organismos y sus procesos orgánicos. Por consiguiente, sin el juicio teleológico, no se concebiría un sistema de la naturaleza en sus leyes empíricas y una experiencia de ésta. En el primer capítulo, Felipe comienza con la preposición sin, que caracteriza al juicio sobre lo bello, para descubrir los conflictos que abren los fines naturales en la filosofía kantiana. Aunque los organismos de la naturaleza son fines materiales y objetivos, a diferencia de la finalidad formal y subjetiva de la facultad de juzgar estética, quedan indeterminados, ya que se hallan entre lo que debería ser determinante, pues son particulares que se dan sensiblemente y por esa razón son susceptibles de ser conocidos, pero le pertenecen a la facultad de juzgar reflexionante. Esto genera una serie de problemas enmarcados por la preposición sin. El fenómeno sin concepto, la idea sin noumeno,
la teleología sin determinación y la vida sin materia. En este momento no puedo detenerme en el tratamiento singular que Felipe da a cada uno de estos problemas, pues lo que me interesa destacar es que en dichas disonancias radica la originalidad de la lectura de Felipe, a saber, en un tratamiento creativo y único sobre el tiempo. Y te cito: ¿por qué esta tensión, este sin? La incapacidad del fin natural a ser subsumido bajo un concepto del entendimiento está íntimamente ligada al criterio de reciprocidad necesario para comprender y distinguir a los seres organizados de otros entes de la naturaleza. Asimismo, debido al tipo de reciprocidad entre partes y todo, no es posible realizar una síntesis regida por la forma pura del tiempo como sucesión u orden descendente de las causas a los efectos. La tensión emerge entonces desde una grieta en el tiempo. Termina la cita. La grieta se abre porque los fines naturales poseen una organización interna en donde causas y efectos se dan simultáneamente y no de manera sucesiva. Hay un tiempo de la epigénesis y los fines naturales que no es pensable por las determinaciones temporales sucesivas o el orden del tiempo, como lo denomina Felipe. El orden del tiempo transcurre entre instantes que se siguen uno después del otro, determinados por la categoría de causalidad en una aprehensión sucesiva, como aparece en la segunda analogía de la crítica de razón pura. Para explorar una consideración del tiempo diferente a la serie descendente de causas y efectos, el autor se refiere a la filosofía moral, específicamente al análisis del arrepentimiento en la crítica de la razón práctica. Hacer una reconstrucción de este argumento sobrepasa los límites de mi presentación. Sin embargo, destacaré el análisis fenomenológico que Felipe realiza sobre la vivencia del arrepentimiento. Dado que el sentimiento de que se pudo haber actuado de manera distinta según lo que debía ocurrir, revela una estructura temporal diferente al orden del tiempo o tiempo objetivo. En el arrepentimiento, por un lado, se juzga lo que debió suceder de acuerdo con el imperativo categórico, pero por otro, se trata de un acontecimiento que ya no puede ser modificado. El autor denomina curso del tiempo a la estructura temporal descubierta por el arrepentimiento y la tematiza a partir de la cosa en sí en el contexto de la filosofía moral kantiana. En palabras de Felipe, en la filosofía práctica, la cosa en sí aparece como un requisito para la acción, en particular para dar cuenta de la doble naturaleza de la acción, en tanto determinable en el tiempo, a pesar de que su fundamento no es determinable en esa dimensión. Termina la cita. Es decir, el curso del tiempo, como tiempo vivido, permite explicar el fundamento de la acción que no es determinado por el tiempo de la naturaleza mecánica. En la tercera antinomia de la crítica de la razón pura, Kant se refiere a la idea de libertad trascendental para expresar la posibilidad de una agencia práctica que puede determinar su actuar con base en principios que no dependen de las inclinaciones. En el desenvolvimiento de este apartado de la dialéctica trascendental surge la diferencia entre el carácter empírico y el inteligible, punto abordado con sus matices en la religión dentro de los límites de la mera razón y retomado por Schelling en su ensayo sobre la libertad. Esta distinción parte de la diferencia entre fenómeno y cosa en sí, pero analizada desde la ley de causalidad. Kant señala que el sujeto, en su carácter inteligible, no está sujeto a condiciones temporales. Esto significa, siguiendo la distinción creativa de Felipe, que no está en el orden del tiempo, pero sí en el curso del tiempo, a saber, en el tiempo vivido, que marca un desfase entre lo que es y debería ser, como señala el autor. Ahora bien, el curso del tiempo es el de la libertad y los fines naturales, dado que la acción moral y la organización interna de los fines naturales no pueden explicarse por la sucesión y la causalidad descendente. En el curso del tiempo se generan efectos no previstos, pues no se ciña al orden del tiempo. Así, la lectura regresiva que Felipe nos propone se sitúa en el curso del tiempo, porque al iniciar con el puente, los fines naturales,
Se desconocen los efectos y modificaciones que tendrán los territorios de naturaleza y libertad previamente delineados por Kant en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, respectivamente. Como espero haber mostrado, al menos brevemente, Tensión y Disrupción es un libro novedoso que va contracorriente de muchos trabajos sobre la crítica del juicio, pues no solo encontramos la propuesta de una lectura original, sino también planteamientos creativos sobre el tiempo y los fines naturales que nos permiten hacernos nuevas preguntas para pensar con Kant y fuera de él. Y eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Monse. Yo la verdad es que me quedo sin palabras de escucharte todo eso. Y pues sí es mejor dejarlo así. Hay cosas que por no seguirlas comentando, al menos no en público. Pero Rebeca, pues vas tú, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juan Felipe. Es todo un honor estar con Montserrat, que es la experta joven de Kant, ¿no? Entonces, yo estaba muy interesada en que Montserrat hablara primero, porque ella tiene su lectura de Kant fresquísima, ¿no? Ustedes ya saben que yo me dedico a otros temas ahorita, en este momento, pero hace 20 años Kant era mi pasión, ¿no? Y cuando leo a Juan Felipe, revive esa misma sensación, ¿sí? Y yo creo que mi lectura fue así, ¿no? O sea, dirigirme a lo que voy a decir ahorita, ¿no? Al todo lo problemático del ser humano, ¿sí? Reitero el llamado, dice Juan Felipe, a enfocarse en la disonancia y la fricción más que en la armonización. Concentrarse en la manera como Kant formula y despliega sus caminos irreconciliables. Permite darle una dirección distinta a la narrativa de tal modo que la tensión, en lugar de reconciliarse y armonizarse, termina por indicar una alternativa discrepante. Eso lo dice él. Tensión y disrupción, una narrativa monstruosa del proyecto crítico kantiano de Juan Felipe Guevara Aristizábal, sufrió una variación sustancial en su título original, que era Tensión y Disrupción, el acontecimiento orgánico en la filosofía de Kant. Sin embargo, vale la pena detenerse en ello. Este título original refleja algo más de las tensiones y disrupciones a las que Kant nos tiene acostumbrados en su filosofía, el lugar que tiene el ser orgánico y las distintas tensiones que su emergencia provoca en el proyecto crítico. Pero al pensar en las desgarraduras, en los quiebres, en las tensiones, en las disrupciones, se hace efectivamente posible la narrativa monstruosa. Y en las disrupciones se hace efectivamente posible, más bien, se hace posible la narrativa monstruosa del proyecto kantiano. Suponiendo que conocemos las reglas de operación de los conceptos puros, de las ideas de la razón, de la imaginación, de las facultades, Juan Felipe no se cansará de hacer emerger las rupturas, los cortes en los intersticios. Dice, tensión y disrupción operan de manera conjunta ahí donde el anhelo de completud revela una ausencia, una incompatibilidad. Este libro se suma a entender el problema en Kant desde una visión novedosa centrada en las tres críticas, trazando una línea transversal a través de ellas. A pesar de que las tres críticas han sido extensivamente analizadas por una multitud de lecturas, Juan Felipe logra establecer un acercamiento original a través de métodos para salir de los caminos usuales. Influenciado por las lecturas de Isabel Stengers y Donna Haraway, se propone dar lugar a relatos que en sus divergencias narren la indeterminación del acontecimiento. Es un auténtico acto de remembrar, reunir fragmentos, como él señala, presente en el inglés en el verbo remember. Se trata de una inmersión en aquello que forzó al pensar a Kant y en aquello que Kant fuerza a pensar. De este modo, su interpretación del giro copernicano también atestigua indeterminación, el estado inestable en que el sujeto y el objeto han de conformarse y generarse, o incluso transformarse y desaparecer. Como vemos, este libro emociona desde el inicio por una perspectiva de aproximación a algo que supone el nacimiento de una constante inestabilidad e indeterminación.
Es desde ahí que podemos ver que Juan Felipe, lejos de lecturas cerradas y fijas, trata de mostrar en su lectura las tensiones y las resistencias entre las facultades de las cuales emanan las tres críticas y sus tensiones entre naturaleza y libertad, mecanicismo y teleología, pero partiendo no de una lectura cronológica, sino regresiva, es decir, partiendo desde la crítica de la facultad de juzgar. Para Juan Felipe, como investigador que inicia en la biología, resulta de sumo interés su acercamiento al estudio del fin natural y la manera en cómo nos introduce de acuerdo a su método regresivo en el problema de la teleología en el pensamiento de Kant, para analizar las distintas disrupciones que produce el fin natural. Para Juan Felipe, la libertad es también el asunto del pensar, al invertir cronología por curso del tiempo, asunto crucial en esta obra, y da mucho que pensar a la historia. En este contexto resulta iluminador el estudio del primer capítulo, donde Juan Felipe Guevara Aristizábal nos adentra en las 4 distintas tensiones que emergen en el pensamiento kantiano en las 3 críticas al introducir el fin natural. Como explica Juan Felipe, fin natural refiere a la configuración y organización interna de los objetos que en su aprehensión obliga a incluir el concepto de fin. El fin natural son los seres organizados. Pensemos, como él dice, en un árbol. El árbol es un ser organizado, es una especie, genera más árboles. En su desarrollo los individuos se generan a sí mismos, cuyo crecimiento implica que generen la materia que va agregando sobre sí, es decir, los seres organizados poseen autoproducción, la generación de cada una de sus partes depende de la generación de las otras partes, incluye procesos de sustitución o compensación en la desaparición de algunas de sus partes, por lo cual un ser organizado autoproducido difiere del mecanismo en el cual hay un completo ajustamiento de partes. Ahora bien, la autoorganización marca la distancia entre un ser orgánico y una máquina. Sin embargo, el concepto de fin natural no es un concepto puro del entendimiento, que es a priori o independiente de la experiencia. El concepto de fin final requiere de una previa afectación sensible a partir de la cual, y tomando en préstamo un concepto de razón, se llega entonces a él. Posee exclusivamente un valor crítico, no metafísico o doctrinal, en vista del enlace de la filosofía teórica y práctica. Juan Felipe, siguiendo una interpretación de Derrida, los sin en crítica de la facultad de juzgar, como en finalidad sin fin, ofrecen un corte. Dice Juan Felipe, en esa carencia marcada por el sin, la cual indica una totalidad invisible donde lo perceptible es solo un fragmento, el sin indica indeterminación en la forma, sin un objetivo que lo explique. La producción de inestabilidad e indeterminación es la que acompaña a esta lectura. ¿Qué pasa con el sin? En primer lugar, los seres organizados presentan un fenómeno sin concepto. Aquí el sin introduce una tensión que consiste en la incapacidad del fin natural para ser subsumido bajo un concepto del entendimiento. Está íntimamente ligada al criterio de reciprocidad entre partes y todo, necesario para comprender y distinguir a los seres organizados de otros entes de la naturaleza. Ahora, dado que no es cronológica y sucesiva esta temporalidad, la tensión emerge de la grieta del tiempo producida por la reciprocidad entre medios y fines, partes y todo. Así discrepará esta reciprocidad con el principio de razón suficiente de la segunda analogía de la experiencia. Así mostramos cómo funciona la lectura regresiva de las críticas en cada segmento de esta obra imprescindible, mostrándose que el fin es una idea tomada de la razón o constituye un préstamo de la razón, no de un concepto del entendimiento. Pero esto hace aparecer otra tensión, la idea sin noumeno. Las tensiones acontecen de nuevo por la apertura de una grieta en el tiempo, ya que si los fines naturales aparecen en la sensibilidad, entonces son empíricos y se dan en el tiempo, mientras que los noumenos, en tanto que no son susceptibles de ser intuidos de manera sensible, se encuentran fuera del tiempo. La tensión apunta a la necesidad de utilizar una idea de razón cuyo objeto correspondiente no es sensible y por ende atemporal para pensar e investigar objetos que no pueden darse de otra forma que no sea en la sensibilidad. Aparece una tercera tensión más en el concepto de fin natural, la teleología sin determinación, porque si la guía de la razón es el principio de la completa determinación de los fenómenos que guía la razón,
Aquí encontramos una teleología sin determinación. El concepto de fin natural es el único que le resulta útil a la razón para garantizar el tránsito de la naturaleza a la libertad y completar así el examen de la posibilidad de un sistema completo de filosofía. Juan Felipe, en Tensión y Disrupción, una narrativa monstruosa del proyecto crítico kantiano, como vemos, busca una serie de líneas que emergen en las críticas, conectando el argumento no solamente con textos anteriores o posteriores de Kant, sino con problemas actuales en la ciencia, filosofía de la ciencia, también con la antropología, la historia y la política. Juan Felipe también dedica un capítulo para mostrar cómo Kant estaba imbuido por las discusiones entre preexistencia y epigénesis, donde la epigénesis como autogeneración posibilitó una concepción diferente de la teleología, de la naturaleza, y la nueva concepción se extendió en disciplinas tan dispares como los estudios sobre el origen del lenguaje y la literatura. Para Juan Felipe es allí donde se coloca Kant al señalar no solo por sus consideraciones acerca de la generación de los seres orgánicos, sino porque su propia teoría crítica se impregnó con esas teorías. Esta obra así revisita el interés de Kant por los hechos biológicos y los modos y fuerzas involucradas en el desarrollo de los organismos, pero en vez de limitarse, como la mayoría de las lecturas existentes, a analizar las ideas explícitas de Kant acerca de la naturaleza y del lugar de los organismos biológicos en el mundo que aparecen en la tercera crítica, se extiende y lleva al límite encontrando líneas que hacen pensar a Kant al propio sistema de juicio, de formas de conceptos y de su configuración en el sujeto como algo análogo al desarrollo orgánico. De esta manera, el texto encuentra líneas de analogía entre los conceptos de las ciencias de la vida contemporáneas de Kant y los conceptos teóricos de la primera crítica que estructuran teóricamente la posibilidad de conocimiento. Estos lazos, en ocasiones inesperados, llevan la carga de la argumentación original del manuscrito. Aunque como en toda lectura de Kant hay momentos densos en esta obra, también hay momentos donde la argumentación adquiere un tono más narrativo y reflexiona acerca de eventos históricos o científicos poniéndolos en conexión con la propuesta general. Es a través de estos pasajes en donde Juan Felipe junta de manera creativa diversas hebras, dándoles coherencia a través del personaje de Kant, un Kant que en ocasiones se muestra como alguien de carne y hueso. Considero por estas razones que el libro encontrará espacios en diversos públicos. Esta obra invita a colocarse en el lugar inestable de las críticas, que es el lugar de la filosofía. Dice Juan Felipe, tensión y disrupción acechan ahí donde la pretensión de un dominio de apoderarse y avasallar al otro se hace posible, interrumpiendo el aplanamiento y la homogeneización. Lejos de este apocalíptico escenario antikantiano, la irrupción de la naturaleza en la libertad y viceversa, a través del concepto de fin natural, se convierte en una oportunidad para cuestionar esas dos partes y replantear la frontera en que se encuentran sin deshacer su diferencia. Ese es el llamado de Kant con su idea de un sistema de filosofía, conectar sin confundir, encontrar sin olvidar. No avasallar, no aplanar, sino respetar un espacio donde lo uno no es sin lo otro, ni lo uno ni lo otro, sino en la diferencia, manteniéndola. Uno de los momentos fundamentales de esta obra de tensión y disrupción es al acercar la historia del ornitorrinco, señalando que este ser tiene muchos elementos en común con la de otro organismo paradójico al que Kant le dedicara la mayor parte de su obra y pensamiento, con el Homo sapiens. Abierto a la indeterminación, como este ser denominado por Blumenbach Ornitorhynchus paradoxus. De manera similar, dice Juan Felipe, el tratamiento que Kant realizara de los seres humanos termina por constituir un concepto del humano fundamentalmente paradójico, escindido entre la naturaleza y la libertad, entre la teoría y la práctica, pero sin oportunidad de renunciar nunca a ninguno de los dos dominios. Su condición lo obliga a oscilar entre lo uno y lo otro. Dicha oscilación lleva tensiones entre los dos caminos. Para Juan Felipe, pensar es producir la extrañeza, hacer que emerja de los intersticios. Por lo cual, este libro promete ser una referencia en la reflexión sobre los seres vivos y los humanos juntos, en el pensamiento contemporáneo, que es una de las preocupaciones que atraviesan al pensar por las razones más que evidentes y que muestra el reciente interés también por las lecturas de Heidegger, Aristóteles, Wexkull en nuestro ambiente. Finalmente, he de decir que me siento muy conmovida al verme citada en este libro de la última generación de filósofos. Juan Felipe Guevara entra en diálogo con Kant de razón estremecida y va más allá de lo ahí propuesto. Dice Juan Felipe,
El interrogante que surge con el estremecimiento en esta narrativa tiene que ver con una potencia del tiempo que hace pensable lo impensable, que hace sentir lo inexperimentable, pone de manifiesto el punto en que en el sistema está obligado a reconocerse su carencia de fundamento. Este libro antecede a los textos de reciente aparición de Juan Felipe, seguramente impresionado por el concepto de comunidad en Kant, donde logra conjuntar y tejer todos los niveles desde lo político a lo biológico, de lo biológico a lo topológico. Esto es pensar humanos y naturaleza juntos. Enhorabuena por este libro de este joven filósofo colombiano y enhorabuena a su casa editorial, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajira. Pues muchas gracias, amiga. No me lo esperaba. Y sí, te cité, y ya lo dije, fue muy importante. Si les interesa, ya saben, por favor, échenle un ojo. Lo encuentran en internet porque además la facultad lo subió, entonces, porque ya no está en físico, ya no existe. Pero bueno, yo no pregunté de logística, pero ¿preguntas? ¿Hay espacio para preguntas? Ok, muy bien. Perdón, sí, estaba mirando a quienes sí saben de la logística aquí. Entonces, no sé si haya preguntas del público. Y mientras piensan si algo, anuncio comercial, el libro lo están vendiendo allá afuera, tiene hoy el 50% de descuento y aceptan pago con tarjeta. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, sí, Elisa, Sí. de Montserrat. Montserrat. Sobre cómo estas fracturas o estos tipos de los que manifiestan, ¿no? Y esto de la no sé, se me hizo como muy innovador, porque de cierta manera son fragmentos del tiempo que probablemente no hayan pasado. Y no sé, quiero saber más acerca de ellos, me llama mucho la atención. Juan Felipe. ¿Quieres dar tu Juan versión? Felipe. No, Aprovechen el autor. Ajá. No, pues yo la verdad es que no recuerdo muy bien cómo llegué a eso, porque incluso ahorita que lo decía Monse, sí me quedé así como, ¿a quién se le ocurre juntar organismos con arrepentimiento? No, cantidad. Es una buena respuesta. Pero digamos que más bien lo que me interesaba era el problema del tiempo que hay ahí, ¿no? O sea, porque justo el arrepentimiento tiene esta forma paradójica que es, o sea, uno lo puede describir como un evento no secuencial, donde hay una causa que te motiva a hacer algo y eso tiene unos efectos y unas consecuencias y tal. Pero en el momento en el cual surge el arrepentimiento, ahí como que eso se rompe, ¿no? Porque tú ya no puedes deshacer lo que hiciste, ¿no? No hay manera de que el arrepentimiento deshaga lo hecho, vuelva al tiempo atrás o nada, sino que simplemente se queda como algo que pudo haber sido y no fue. Y sin embargo, pues uno lo piensa y el acto, el gesto de arrepentirse, pues es sumamente importante, ¿no? A pesar de que no puede deshacer, a pesar de que no puede ocurrir en sí mismo, sí es importante pues para nuestras relaciones, ¿no? O sea, pensemos una sociedad donde no nos arrepintiéramos de cosas, pues no sé, estaría un poco extraño. Entonces como que justo mete esta cuestión de, bueno, sí hay algo que pasa en el tiempo, pero al mismo tiempo hay otro, como otra dimensión de eso que no está pasando a ese mismo nivel, ¿no? Como que el arrepentimiento está señalando que hay algo más ahí, que la manera como ocurren las acciones implica algo que no está en esa misma sucesión de acciones que uno puede reconstruir, ¿no? Que yo puedo decir, ah, es que me dijo algo feo y entonces me enojé y entonces lo golpeé. Pero arrepentirse no está en ninguna de esas cuatro cosas, tres o cuatro cosas, ¿no? Sino que es algo que viene después, pero que está cuestionando lo que motivó desde el principio que tú hicieras eso de lo cual te arrepentiste. Entonces es como si, ¿no? Vuelves atrás en un círculo, pero sin realmente devolver el tiempo, ¿no? Entonces, esa es como la parte que justo a mí me hacía mucho clic de, ah, esto se parece como a lo que pasa con los organismos también, ¿no? Que es una causalidad circular, cíclica, donde no puedes entonces separar
la causa del efecto, lo que está produciendo, de lo que está siendo producido, sino que está todo ahí metido en la misma cosa. Entonces era como señalar esa estructura temporal a lo que me parecía importante, ¿no? Más allá de lo descabellado que pueda sonar en principio, los organismos son como el arrepentimiento, ¿no? Dicho así es como que estaba fumando, ¿no? Pero hay razones para ello. No sé si sea claro. Sí, pero también está en relación con cronología y curso de tiempo, ¿no? Que bueno, eso es, o sea, eso lo dice Kant, esa distinción entre orden y curso. Creo que es en una nota al pie, ya no recuerdo muy bien todos los detalles, perdón, pero después de escribir una tesis o hacer un libro, hay un momento en el que uno ya no quiere volver a saber de eso. Entonces, honestamente, yo no lo volví a revisar para la presentación de hoy. Lo siento y disculpen mi honestidad también, pero bueno. Pero la distinción entre orden y curso la hace el mismo Kant, nomás que son luego de esas cosas, de esos detalles pues, que le llaman la atención a alguien y a otra persona no. Entonces, a mí eso fue algo como que me cautivó así, pero ¿por qué tiene que introducir esa diferencia? O sea, porque además que son palabras que uno normalmente diría, pues son sinónimos, ¿no? Orden y curso, pues, pero pues claro, siempre hay una manera de hacer que signifiquen cosas distintas, ¿no? Entonces, voy a decir con esto el orden, la secuencia y el curso, esta otra relación un poco más compleja, donde no es tan fácil distinguir lo que es sucesivo de lo que ocurre de manera simultánea. ¿A ti? Pues a mí me parece muy importante esto que señalas, Juan Felipe, porque creo que es el gran tema de muchas filosofías de la historia. O sea, pensar cómo lo que sucedió, digamos, puede ser de otra manera, ¿no? Porque en un sentido es lo que sucedió es así sucedió, ¿no? Y yo acabo de estar en un caso, bueno, presenciar un caso en que es la perspectiva de así sucedió y la otra perspectiva es narrativa, ¿no? Entonces, y también hay otra perspectiva que dice, es posible mover todo eso que sucedió siempre y cuando tú te aniquiles completamente a ti mismo, ¿sí me entiendes? Y esa es Tanabe, ¿no? Tanabe dice, eh, yo me comprometí con el militarismo japonés, pero entonces, ¿cómo deshago lo que hice? ¿Sí me entiendes? Entonces, él hace todo un movimiento de pensamiento para decir que solamente eso puede ser movilizado desde la nada, ¿no? La nada es lo que hace que eso se quede destruido, pero tú tienes que ser aniquilado. Entonces, y esa es la única manera de producir un comienzo. Entonces, yo creo que eso también está en lo que tú estás hablando cuando hablas de curso de tiempo. ¿Cómo es posible que se produzcan comienzos en el tiempo, ¿no? Y para ellos tiene que ver con la irrupción de la nada, de alguna manera, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con Hegel, ¿no? Cuando critica al alma bella, ¿no? Que dice, no se sabe que es un punto, es un punto en un momento del espíritu. O sea, no hay una comprensión sustancialista de los hechos, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema que creo que deberíamos hacer algo sobre eso. ¿Por qué? Porque todavía creo que hay en la interpretación de la historia pues términos muy sustancialistas y muy fijos, ¿no? Muy cerrados. Sí. Pues hay un buen ejemplo de cómo de Kant pasa uno a la filosofía japonesa. Si hay maneras, si hay arrepentimientos que llevan a cosas mejores, peores o algo, lo que sea, pero hay cambios, ¿no? Está su momento. ¿Algo más que quisieran preguntar? No, un poco aprovechando a tres campeones frente y que han mencionado muchas cosas acerca de esto. A mí es una pregunta personal. Me gustaría preguntarles a los tres qué opinan, qué han pensado acerca del lugar que tiene Kant en la filosofía. O sea, creo que pocas personas, o tal vez nadie, representa como una especie de un paso obligatorio, ¿no? Lo han mencionado de esta manera, todo lo que se ha escrito,
después de todo eso. Entonces, yo creo que, o sea, yo como lugares más obligatorios, por ejemplo, una analogía, por ejemplo, ¿no? O sea, es el lugar que todo el mundo debe conocer. Esto, desde luego, tiene un montón de distintos aspectos, por ejemplo, le gana el peso, luego, ¿no? O sea, etcétera. Pero mi pregunta es, o sea, la pregunta como en términos particulares sería, a lo mejor, si se puede pensar en Kant, digo, Mose habló de, ¿cómo dijiste? Creo que ir más allá, ¿no? Esta es como la pregunta particular, pero o sea, está abierta a lo que hay algún acercamiento a este estatus, ¿no? Tan obligado. Mira, pues lo que yo me doy cuenta es que Kant desaparece hasta en la sopa, o sea, si estás leyendo a Freud, no es posible que no se te aparezca, pues, o sea, si estás leyendo el yo y el ello, o sea, ahí está Kant, ¿sí? Ahí están todas las partes en conflicto, irreconciliables, etcétera, ¿no? Razón, sin razón, etc. Entonces, bueno, pues es un kantiano, ¿sí? Si lees a Nietzsche, igual, todo el planteamiento del ideal, ¿sí? Es una lectura de Kant, ¿sí? Entonces, si tú lees a Tanabe, es kantiano, ¿sí? Entonces, más vale que leamos a Kant, ¿sí? O sea, si yo leo a Nishitani, es kantiano, ¿sí? O sea, todo el término de el beneficio del otro es mi propio beneficio significa que eres medio y fin. O sea, no solamente los humanos, no solamente los entes naturales, sino absolutamente también él y yo somos fines y medios, porque yo le sirvo a él y él me sirve a mí. ¿Sí me entiendes? Pero no en un sentido utilitarista, sino que al mismo tiempo somos fines y medios, pues. O sea, el beneficio de Felipe es mi propio beneficio. En ese sentido, no hay dualidad entre los dos. Entonces te das cuenta que está haciendo Nishitani, está reinterpretando a Kant. Y te das cuenta que hacer filosofía, la única gracia es releer Aristóteles, releer la potencia, releer la posibilidad, releer, ¿sí me entiendes? Eso es, o sea, es releer de manera creativa la historia de la filosofía. Y digo, yo quisiera tener esa virtud, la verdad, todavía no lo logro, ¿no? Pero creo que esa es la virtud de un filósofo, de volver a leer Aristóteles, pero como si fuera hoy. ¿Sí me entiendes? O sea, de decir, voy a tomar el concepto de potencia y de posibilidad y lo voy a poner en juego ahorita mismo, ¿no? Entonces, a mí Kant me parece que está en todos los que he leído, en todos. Si pienso el topos de la nada, por ejemplo, en Nishida, es kantiano, porque el topos de la nada es esa zona de indeterminación, ¿sí? En que está lo uno y lo otro, y lo uno y lo otro, naturaleza y libertad. Pero no puedes sacrificar ninguno de los dos. Entonces, sí, Kant es necesario. Está en todos, en todos. Ahora vas a decir, bueno, pero ¿en cuáles mujeres? Yo no he leído mujeres más que a ella. Ahorita la acabo de leer. O sea, mujeres kantianas. Bueno, no, he leído a María Zambrano, he leído a Simone Weil, he leído a Greta Rivara, o sea, son mis compañeras con las que pues me he formado y hemos crecido juntas. ¿Sí me entiendes? O sea, sí han sido muy importantes para mí las voces de las mujeres, ¿sí? Pero no solamente en literatura, han sido muy importantes, ¿no? O sea, es más, ellas han dado un paso y me han permitido dar un paso para mí, ¿sí? Entonces ha sido muy importante. Pero me doy cuenta que la filosofía acontece por lecturas así, por lecturas, pero profundísimas como la que hizo, y creativas como la que hizo Juan. A ver, tú, Maxi. Bueno, pues yo quisiera decir que a pesar de que me gusta mucho Kant y lo he estudiado mucho, pues siento que hay cosas que
a ver, siento que hay temas en los que no podemos esperar que Kant nos dé una respuesta, ¿no? Porque siento que si partimos de esto, entonces él estaría considerando un pensador universal y no considero que Kant sea un filósofo universal. Y esto lo digo específicamente, por ejemplo, en temas de feminismo, de interseccionalidad, de estudios de coloniales. Creo que ahí quizás, ¿no? Sea, o quizás críticamente, ¿no? Establecer ese diálogo con Kant, que de hecho Felipe tiene algo al respecto en su libro con la teoría de las razas. Pero sí, o sea, creo que Kant sí es un pensador muy importante, pero no universal. Entonces hay discusiones en las que creo que es mejor atender a cómo se ha ido constituyendo esa propia tradición, ¿no? Por ejemplo, en el feminismo y demás, pues como para qué una leería a Kant, ¿no? Aunque Hay, o sea, hay interpretaciones. interpretaciones, pero a mí esas cosas se me hacen muy raras porque justo creo que parten de este supuesto de que Kant es un pensador universal y pues no lo es. Pero pues, o sea, a mí me gusta mucho Kant, ¿no? O sea, no es una, ajá, simplemente eso. Y sí, también hay muchas mujeres brillantes haciendo cosas de Kant. Eh, yo la verdad, bueno, no, aquí en México también hay muchas mujeres que están haciendo cosas muy interesantes. Y eso me parece algo muy enriquecedor porque además eh, hay muchas lecturas que también están cuestionando a Kant, o sea, lecturas kantianas que están cuestionando a Kant. Ahorita salió un libro de, bueno, creo que todavía no se publica, de una filósofa que se llama Lou Adler, y se llama algo así como el racismo en Kant. Ella es una escolar kantiana, pero justo pues sacó este libro. También hay una filósofa, Helga Barden, ¿no? Que habla de interseccionalidad y demás. O sea, como que justo desde el propio Kant se están cuestionando sus creencias. Pero sí, o sea, solamente diría eso. Bueno, y yo, el no filósofo. O sea, porque justo creo que mi experiencia y mi vivencia tiene que ver con eso, que yo no estudié filosofía de licenciatura. Entonces, cuando llegué al posgrado de filosofía de la ciencia, pues mi panorama de la filosofía era así, ¿no? Y pues fue gracias a Maricruz Galván, quien fuera mi asesora, y pues gracias a quien, pues a la confianza que me dio, porque literalmente me dejó hacer lo que se me dio la gana en el doctorado, salió este libro y pues a la compañía que ella tuvo hacia mí y todo, fue que yo empecé a ver otras cosas, ¿no? Que sí era necesario leer otras cuestiones de filosofía y demás. Y una de las cosas en las que sí coincido con ambas es justamente como la importancia de Kant en las historias que recibimos de la filosofía, ¿no? O sea, una de las cuestiones que a mí me resultó muy iluminadoras es que leyendo a Kant empecé a entender yo muchas cosas del resto de la tradición filosófica que seguimos leyendo y discutiendo. Entonces, en ese sentido, como que uno dice, ok, sí es importante y vale la pena, ¿no? Al menos ya sabes de qué están hablando, en qué términos, con qué se están peleando, qué critican, ¿no? No, no sé si. Eso está en pausa hasta nuevo aviso, lo de seguir dando historia 6. Eh, sí, 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 que lo hagan personas que están más interesadas y que sí lean cosas actuales de Kant y no alguien que se esté repitiendo, que ya está empezando a repetirse. Entonces, por ese lado, como que sí se me hizo muy importante, ¿no? Aprender ese lenguaje, aprender esa manera de preguntarse, y porque además el tipo justo de esta pregunta trascendental y de lo del a priori es algo que en la tradición occidental queda, ¿no? Y que lo transforman, lo cambian, le ponen, le quitan, le hacen, pero sigue estando ahí como esa maquinaria kantiana funcionando. Entonces, por ese lado, pues sí. Pero al mismo tiempo vienen todos los problemas, ¿no? Ya cuando empieza a salir, pues como lo dije desde el principio, sus cuestiones sexistas, racistas, coloniales, etcétera. Y entonces es donde, pues, se hace necesario empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y justo también yo creo que es parte como de lo que, de la labor docente, ahí sí, más que propiamente de la industria editorial y de las publicaciones, que es que en las clases empiecen a ver otras cosas, ¿no? Que está bien que el curso se llame Historia 6, Kant y los inicios del idealismo alemán, pero pues en efecto ese y los inicios del idealismo alemán incluyen otras personas, otras perspectivas. Además, una de las, pues como de las anécdotas de Kant que me gusta mucho es que la crítica de la razón pura fue muy mal recibida.
y muchísima gente la criticó y de eso casi no se habla, ¿no? Y eran críticas además importantes, o sea, por ejemplo, ay, se me fue ahorita el nombre, porque esta memoria... Federico. No, pero había uno que trabajaba también ahí en Königsberg y que era el brujo del norte, como le decía Herder. Hamann, bueno, y Herder también. Pero pues otros filósofos contemporáneos que tienen otras perspectivas muy distintas de Kant, y que precisamente empiezan a ofrecer otras maneras de moverse. Además de también reconocer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el lugar de las mujeres y cómo es que aparecen en todas esas historias y de qué manera es muy curioso porque pues cuando uno ya se mete como a ver más de los círculos y las vidas de todas estas personas, sí había muchísimas mujeres pensando y haciendo filosofía y discutiendo en la época, pero pocas publicaban y mucho de lo que queda está en la correspondencia y la correspondencia pues luego no se traduce o no está o no pasa, entonces como que van quedando ahí. Hace poquito, por ejemplo, está Andrea Wolf, que bueno, uno puede tener sus ideas al respecto de ella, pues porque a veces es demasiado comercial o lo que sea, pero no se le quita que es muy apegada a los textos y hace mucho. Pues después del libro de Humboldt acaba de publicar uno sobre el romanticismo en Viena. Y justo una de las cosas que ella hace de manera muy bonita es ver el lugar de todas las mujeres que estaban alrededor de este círculo, o bueno, no alrededor, sino que eran parte de ese círculo, que eran parte de las discusiones de Iena y que de hecho pues eran como ella dice pues que eran el corazón latiente de eso, ¿no? Que por estas mujeres pasaban muchas de las cosas que mantenían ese círculo vivo y activo. Entonces, ahí es como donde está también parte del punto, ¿no? De contar otras historias también, de empezar a armar otras maneras de acercarnos a esta tradición de la filosofía que no se está repitiendo pues siempre el mismo caminito, ¿no? Descartes, Hume, Leibniz, Kant, Hegel, y ahí ya se abre, ¿no? Ya después de ese, ahí sí empiezan a aparecer otras cosas, pero antes de eso sí es un caminito muy lineal. Entonces, como que irlo despelucando a ver qué va pasando, pero pues sí, eso es algo lento también, creo yo. Ese sí no, ese era un poco aburrido. Reinhold. Pero bueno, sí, no sé si. Una pregunta, entiendo entonces que tesis de doctorado, Ajá. porque te llevó cuánto tiempo acá, todo el tiempo que estás doctorado, ya No. Esto es lo que siempre digo acerca del doctorado. O sea, uno manda un proyecto para que lo acepten, pero no se casen con eso. Sí. O sea, de verdad, perdón si me está escuchando gente de la burocracia en algún lugar de su existencia, pero los proyectos de admisión, pues son eso, nada más mostrar que tienes la capacidad de escribir algo y de que más o menos sabes de qué vas a hablar, pero el proyecto que yo mandé era completamente distinto, era una cosa, o sea, si era sobre la crítica del juicio de la facultad de juzgar, pero pues era nada más como la noción de teleología y eso pasar por Heidegger hasta llegar a Hans Jonas y la noción que él tiene de organismo y del principio vida y no sé qué. Hasta que me fui dando cuenta que pues eso era como demasiado para 4 años y pues más cuando uno es extranjero y tiene migración aquí atrás, es como no hay que terminar en los 4 años, por favor, rápido. Y se fue transformando de muchas maneras, ¿no? Pues justo yo creo que uno de los factores que más ayudó a transformar fue llegar a un seminario justamente de aquí de la UAMC, que es el seminario de Equilibrium, que es el seminario de estudios, ¿cómo es? De ciencia y tecnología. Es que ha cambiado tanto de nombre levemente, pero es un seminario de estudios de ciencia y tecnología, ¿no? Y obvio, ahí creo que leímos a Kant tal vez un par de veces en los 7 años o más que llevo yendo, pero las discusiones que teníamos ahí, las preguntas que se hacían, el tipo de textos, no sé, siempre me dejaban con algo que era como, y a ver, esto cómo lo traigo aquí, a este problema en particular que yo tengo, ¿no? Y justo, pues una de esas maneras fue, que fue algo que señaló Rebeca en su texto,
Haraway y Stengers, ¿no? Que pues ellas mismas dicen que ellas con Kant no tienen nada que ver, ¿no? O sea, Stengers tiene una anécdota muy bonita y es que ella tiene un concepto que es el de cosmopolítica. Y entonces alguien una vez fue y le dijo, oiga, pero eso no es de Kant, lo del cosmopolitismo. Y ella, ¿qué? ¿Eso dónde está, no? O sea, ni siquiera sabía que Kant había propuesto algo como el cosmopolitismo, ¿no? Y entonces uno dice, esta señora desfachatada, ¿cómo se atreve a no saber algo de Kant, no? Pero pues no tenía que saberlo, ¿no? Y además de eso, es un concepto que justo enriquece muchísimo más el cosmopolitismo kantiano, creo yo. Sí, que le da como otra perspectiva y otra manera de abordarlo, pero bueno, ya me estoy desviando de tu pregunta. El caso es, empezó de una manera, terminó en otra y sí, ya no sé qué va a pasar. No, por lo pronto, como ya me está diciendo aquí Rebeca, pues sí, no quisiera seguir dando más clases de Kant. Creo que ese capítulo de mi vida está bien por ahora, pero ya veremos después qué pasa. Sí, a mí me impresionó mucho bueno, lo vinculado con tu pregunta, las formas de trabajar de Juan Felipe, ¿no? Claro. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo una manera de trabajar que pues ya me parece antigüita, pues. O sea, ¿sí me entiendes? Y leyendo a Juan Felipe, me doy cuenta que yo me tengo que leer cosas raras. O sea, ¿sí me entiendes? Cosas diferentes que vengan de otro lado, ¿sí? Para detonar, porque si no, pues te creas lecturas muy encapsuladas, ¿no? Entonces, yo considero que soy buena lectora, pero eso ya no sirve. Eso es lo que yo pienso. O sea, ya no lean así. Ya eso ya no sí, o sea, eso está bien para historia 1, pues, o sea, para el primer año de la carrera. Pero ya después, por favor, lean otras cosas. Por ejemplo, eso que está diciendo él, Isabel Stengers, sí, o sea, cosas que te hagan pensar de diferente manera. Ajá. Sí, exacto. Entonces, lean incluso el libro desde esta perspectiva, ¿no? Como decir, sí, ¿cómo pensar de otra manera, ¿no? De seguir así, ¿no? Sí, por eso yo creo que, léelo, Leonel, léelo, por favor. Porque Leonel ha sido mi alumno, ¿no? Y sí creo que desde esta perspectiva es inspirador, ¿no? Este libro. Sí. Ajá. Bueno, yo vi a Kant en la ahora no sé tanto, pero sigo mencionando, pero ciertamente es importante revisitar este tipo de no he leído el texto ciertamente, de hecho, no podría hacerlo a la brevedad. Quizá una pregunta que tengo esta idea de la que se hablaba un poco en la presentación que tiene que ver con el concepto de comunidad orgánica. ¿Cómo se vincula eso? Porque mencionaron a lo que llegas a mencionar entiendo en el texto sobre una cara o necesidad de ser parte de especies, entonces eso me llama la atención. La segunda pregunta que tenía ya me la contestaste un poco, justo tenía que ver con cómo llegaste a hacer este tipo de presentaciones, ahora yo entendí un poco más acerca de eso. Y lo último que quisiera comentar tiene que ver con, sí recuerdo haber leído un poco lo del ornitorrinco, pero no la verdad no me acuerdo muy bien, pero algo que sí me llama mucho la atención es, o sea, cómo tenemos ya la figura de carácter estabilizada en cierto tipo de ideas. Se me hace muy interesante cómo puede esto hacer eco de otras aspectos de la vida. Esto del ornitorrinco y la cuestión de la biología y demás. Y quizá mi pregunta tendría que ver con cómo llegaste ¿A cuál exactamente? a lo a ver cómo se recibe acá. Porque digo, siento que esa es una pregunta que puede llevar muchos caminos.
la carne en ámbitos muy diversos. ¿Cómo seleccionaste? Sí, hay algo interesante. Yo puedo responder por ti si quieres. Por favor. Yo he leído 2 artículos de Juan Felipe muy recientes, ¿no? Y a mí me impresiona cómo él liga lo humano y lo no humano y que no quedan separados, ¿no? Lo de los ríos voladores, ¿no? Los ríos voladores que hasta con Juan Felipe me enteré que existían, que hay ríos en el aire, que hay ríos en el viento, ¿sí? De 6,000 kilómetros, así. Y cómo eso se liga con la crisis climática y cómo se liga con las manifestaciones políticas en Bogotá, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es como la idea de comunidad, o sea, como su idea de comunidad entre lo viviente, entre lo humano y lo no humano y todo eso me parece que dije yo, de allí se piró, o sea, de ahí tomó la idea de comunidad en un sentido verdadero, ¿me entiendes? De humanos y no humanos, ¿no? Y juntar los hilos. A mí me parece que esto es el último Felipe en una de sus últimas transformaciones, ¿no? Entonces, pero creo, ahora leyendo su libro, veo que viene de aquí, ¿sí? Que eso le permitió hacer todas las conexiones posibles en este instante, ¿no? En una simultaneidad impresionante, ¿no? En una primera lectura causas asombro, ¿sí? Pero yo les digo, no, pero es que lean el botón de nácar, es eso. El botón de nácar junta todo, ¿sí? El de la película de Patricio Mendoza, junta todo. Entonces, eso me parece que, de Patricio Guzmán, sí, de Patricio Guzmán, el cineasta chileno, ¿no? Que acaba de sacar el libro, la película que podemos ver, la de La Cordillera. La cordillera de los sueños. La Cordillera de los Sueños, ¿no? Que también liga también toda la montaña y la cordillera con lo político, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que Juan Felipe lo logra maravillosamente. Hay un artículo de teoría, ese está en teoría, ¿verdad? De las piedras. El de las piedras, ¿no? Que se los recomiendo que lo lean. Ya. Me quedo con esa respuesta. Gracias. No, no sé, o sea, pues yo creo que ahora que lo mencionas, para mí el cine sí siempre ha sido como una cosa que justo tiene esa experiencia de juntar, de atar cabos que uno no se imagina que pueden atarse. Y precisamente, o sea, sí, el cine documental de Patricio Guzmán es un muy buen ejemplo de eso. O sea, esta serie de películas de El botón de nácar, la de la luz, ¿cómo es? Nostalgia de la Nostalgia de la luz, La cordillera de los sueños, justamente tienen esa característica como de siempre traer los conflictos humanos, los no humanos, la cuestión política, el paisaje y todo. Entonces, sí, eso siempre ha estado ahí. Ahora, por otro lado, yo creo que Kant no estaba muy lejos de eso, o sea, y es justo como lo que a mí, digamos, sí me parecía muy, y me sigue pareciendo empobrecedor de nada más leer las críticas, y es que te quedas entonces nada más como con esa pura abstracción, y cuando ya empiezas a ver sus textos de geografía, de antropología, de política, de derecho, los de religión, los de las razas, ves que todo eso es lo que sirve de sustento para la abstracción a la que más o menos a la que lo malacostumbran a uno de Kant. Entonces, yo creo que ya había muchos de esos elementos. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste de comunidad, yo siempre como que la primera idea a la que llego con Kant es esta cosa que él dice y con la cual empieza su proyecto cosmopolita, y es que vivimos en una esfera. ¿No? No en un plano se puede extender al infinito. Entonces recurre a ideas de geometría para explicar por qué tenemos que finalmente vivir todas juntas en un mismo lugar y por lo tanto tener que encontrarnos, ¿no? Bueno, como ha sido un bonito encuentro, pero pues a veces no son bonitos encuentros, ¿no? Sino que son conflictos y te peleas. Y esa es la base para empezar entonces a pensar cómo es que nos relacionamos entre todos, ¿no? Pero él parte justo de esta idea, bueno, es que la Tierra es esférica y una esfera tiene límites finitos definidos, ¿no? No te puedes ir a otro lado, no te puedes escapar. Entonces, como que ya Kant mismo hacía muchas de esas asociaciones ahí también, ¿sí? Como para rescatar algo del pobre hombre, no todo era, no todo era tan...
también tenía su gracia. Pero sí, y ¿qué más era lo otro? ¿No? Bien. Leo quería preguntar. Sí, Leo. Yo quería felicitar por este gran libro. Concuerdo contigo que el libro de la es un crecimiento. Yo cuando igual lo leí, fue como para entrar en crisis. Y eso lo va a contar un no lo he leído, ¿sí? Pero un poco como escuchando discusiones que hemos tenido, mi pregunta es pues como que creo que los organismos como que se pudieron. Nunca va a haber una definición. Y como que eso, no sé, no me digas si como ciertos lo mismo Shelley. Digamos, ¿cómo te ha llevado ahorita? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué ríos voladores? No, pues de hecho ahorita estoy más bien en algo tiempo podría parecer medio aburrido, pero es parte, más bien es otra faceta, no sé cómo decirlo, de este proyecto de contar otras historias que tienen que ver con la filosofía de la ciencia en particular. Y ahí también hay una historia ya canónica que tiene hasta aquí, porque además, justo el problema de las historias canónicas es que cuando uno quiere hacer algo distinto lo obligan a tener que justificarse, y eso es sumamente incómodo. Y entonces, como yo también doy la clase de filosofía de la ciencia ahí en la UNAM, siempre, a pesar de que ahí nadie nunca le revisa uno el temario y no puede dar lo que sea, perdón por estar contando estas intimidades de la facultad y no vaya a ser que luego ya nos empiecen a revisar cosas, uno sí siente que hay como un ojo mirándolo que dice, ¿por qué no estás dando a Carnap? ¿Por qué no estás leyendo al Círculo de Viena y a Popper y a esto y estás viendo a estas otras gentes tan raras? Y entonces me interesa eso, ¿no? Como descentrar esa historia y mostrar que también se ha construido por otros lados. Pero lo de los organismos, pues, no sé, o sea, podría recurrir, ¿no? Decía, pues es que la biología y tal, pero ya desde la biología venía como medio pirado el asunto. Eh, pero digamos que más bien me ha interesado es lo inestable que es pensar eso, ¿sí? Pero que ya luego te empiezas a dar cuenta que no es nada más ahí, ¿no? Que no es nada más una cuestión de los fenómenos vivos, sino que en los fenómenos no vivos también hay otro montón de cosas. Y ahí es donde, pues, o sea, sí ha sido importante como seguir viendo a las ciencias que hacen, que dicen, ¿no? O sea, todo esto de los ríos voladores, pues, si no fuera por todos los artículos justo que hay acerca de eso, donde te explican cómo miden y cómo le hacen y cuánta agua circula con uno y cómo le hacen para calcular que un río volador puede tener incluso más agua que todo el caudal del Amazonas, pues, ¿no? Se necesita volver a las ciencias y leerte los artículos súper aburridos de introducción, material y método, discusión y conclusiones, pero que siguen teniendo una potencia creativa de algo ahí, ¿no? Que te obligan a pensar algo distinto, ¿sí? Entonces, pues sí, digamos, como para no tener tampoco a la ciencia en esa bolsita de, ay, la ciencia positivista, y, ¿no? Como hay un cartel que me encanta en la facultad, que es sobre los huertos que empezaron a hacer ahí en la facultad. Y entonces alguien pone en una esquina, necesitas más ciencia. Y luego alguien le responde, ¿no? Intervención del espacio público y demás. Es lo bonito de la facultad. Y entonces alguien le responde con otro color y otra letra, ay, no, la ciencia es puro positivismo fumado. Y después alguien le responde, no, necesitan leer más de otras cosas sobre la ciencia. Entonces, no, ves que es algo que efectivamente mueve y hace que la gente como que nunca esté bien cómoda y estable con eso. Entonces, como, bueno, aquí se puede seguir, ¿no? Entonces, pues sí. Y eso también con tu otra pregunta de cómo escoger preguntas, ¿no? Y eso, pues creo que justo es eso, ¿no? Preguntas donde uno sepa que no se va a sentir satisfecho. Sí. Más. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Monse, Rebeca, y a ustedes por estar aquí. Y pues sí, ya.
No sé.